Su mayor deseo era quedarse embarazada. Ya se había convertido en esposa. El paso siguiente era ser madre. Siempre de aquí para allá, según alardeaba Tignor, la única vida verdadera. En todos aquellos meses no vivieron en ningún sitio. Durante 1954 y hasta la primavera de 1955, cuando Rebecca quedó encinta por primera vez, solo se alojaron en el coche de Tignor y en una sucesión de hoteles, habitaciones amuebladas y con menor frecuencia, apartamentos alquilados por semanas. La mayoría de sus estancias eran de una sola noche. Podía decirse que no vivían en ningún sitio, solo se detenían por diferentes periodos de tiempo. Pararon en Buffalo, Port Oriskany y Rochester. Pararon en Syracuse, Albany, Schenectady, Rome. Pararon en Bridgehampton, en Lockport y Chautauqua Falls, y en pequeñas poblaciones rurales: Hammond, Elmira, Sherway, Lake Sheehan, en Potsdam y en Salamanca. En Lake George, Lake Canandaigua, Scrum Lake. Pararon en Lodi, Owego, Schoharie y en Port O'Rourke, en la orilla septentrional del lago Champlain. En algunos de aquellos sitios en los que Tignor siempre tenía amigos y lo que él llamaba contactos, Rebecca entendió que Tignor estaba negociando con intención de comprar alguna propiedad. Tignor regresaba con regularidad a Melbourne, por supuesto. Seguía alojándose en el General Washington, pero en esas ocasiones la dejaba en otra ciudad porque Rebecca no soportaba la idea de volver a Melbourne. «Al hotel», le dijo a Tignor, «ni hablar». En realidad, se trataba de Melbourne mismo, del lugar donde era la hija del sepulturero y donde, si se molestaba en buscarlas, podía visitar entre malas hierbas las tumbas de sus padres en un feo rincón del cementerio municipal. Nunca había vuelto a Ferry Street a recoger el resto de sus cosas. Tal era la prisa con que se había marchado en aquella primera y asombrosa mañana de su nueva vida. Pero meses más tarde escribió a Katie y a Laverne. Su tono era arrepentido, nostálgico. Le preocupaba que sus amigas hubieran llegado a detestarla por tener celos de ella. «Las echo de menos. Soy muy feliz en mi vida de casada. Tignor y yo viajamos todo el tiempo por cuestiones de negocios y nos alojamos en los mejores hoteles, pero las echo de menos a las dos y a Leora. Espero tener un hijo». ¿Qué era aquello? ¿Aquel tono de efusividad infantil? ¿Era aquella la voz de la señora de Niles Tignor? Rebecca sintió un escalofrío de pura y simple repugnancia ante la voz que salía de ella mientras escribía a la mayor velocidad posible en el papel con membrete del Scrum Lake Inn, en la extraña quietud de la habitación del hotel.
Les mando algún dinero. Por favor, compren algo bonito para el apartamento. ¿Cortinas nuevas? ¿Una lámpara? Sí, echo de menos quedarnos levantadas hasta tarde, riéndonos. Echo de menos las visitas inesperadas de Leora. Les llamaría por teléfono, pero a Tainor no le gustaría, mucho me temo. Los maridos tienen celos de sus mujeres. Imagino que no debería sorprenderme. Tainor, sobre todo, tiene celos de otros hombres, como es lógico. Dice que sabe cómo son en el fondo de su corazón y no está dispuesto a confiarle su mujer a ninguno de ellos. Rebeca hizo una pausa, incapaz por un momento de continuar. No se podía permitir releer lo que había escrito. No quería imaginarse lo que diría Taignor si leyera lo que había escrito. ¿Podría pedirles un favor? Si no es demasiada molestia, ¿podrían mandarme algunas de las cosas que dejé ahí? Mi diccionario sobre todo. Sé que es un gran favor que lo envuelvan y echen al correo una cosa tan pesada. Supongo que podría comprar uno nuevo, porque Tainor es muy generoso a la hora de darme dinero para que lo gaste como esposa suya, pero ese diccionario tiene un valor especial para mí. Rebeca hizo una pausa mientras parpadeaba para tratar de contener las lágrimas. El viejo diccionario, tan baqueteado, con su nombre mal escrito. Pero era su diccionario. Su padre no lo había quemado en la estufa, sino que había cedido, como si en aquel instante que volvió a presentársele ahora con la fuerza de una alucinación, la hubiera querido al fin y a la postre. Por favor, envíenlo a la señora de Niles Tagnor, apartado de correos 91, Hammondsville, Nueva York, que es donde Tagnor recibe el correo por su situación central respecto a los viajes que hacemos por el estado de Nueva York. Les adjunto $3. Den a Leora un abrazo y un beso de mi parte, ¿quieren? Echo de menos los viejos tiempos en los que jugábamos a gin rummy después de las clases. ¿No te pasa a ti también, Katie? Su amiga, Rebeca. Qué cansada se sintió de repente, acongojada por la desazón, porque aquella voz no era la suya, ni una sola palabra era suya. Rebeca, como tal, carecía de palabras y, en su calidad de señora de Niles Tagnor, cada palabra que se le escapaba era en cierta medida falsa. Releyó la carta a toda velocidad y se preguntó si debería romperla, pero el motivo de la carta era pedir que le mandaran el diccionario. Qué cansada se sentía, le dolía la cabeza de pura ansiedad. Tagnor estaría volviendo a la habitación y no se atrevía a permitir que la viese escribiendo una carta. Precipitadamente añadió una postdata que le hizo sonreír. Díganle a Leora que se lo transmita a ese imbécil de Amos Rupp. No echo de menos su desagradable cara. Cada mes que pasaba estaba más cerca de quedarse embarazada. No le cabía la menor duda, porque ya era menos frecuente que Tagnor tomara precauciones, sobre todo
si había estado bebiendo y sencillamente no había tiempo. Incluso mientras hacían el amor, Rebeca ensayaba lo que iba a decirle. Tignor, tengo noticias que darte. O, Tignor, adivina lo que vas a hacer, cariño. Y yo también. Rebeca apartaba, como se apartaría a una molesta mosca, cualquier recuerdo de los rumores sobre Niles Tignor oídos en Milbourne, y según los cuales hijos de su marido de muy distintas edades estaban repartidos por el estado. Sus jóvenes esposas acababan mal, e incluso en aquellos momentos tenía al menos una esposa y unos hijos pequeños a los que había abandonado hacía muy poco. Algunos meses Rebeca juraría que ya estaba, sencillamente tenía que ser así. Los pechos le pesaban y los pezones se le volvían tan sensibles que le dolían de verdad cuando Tignor se los chupaba, y el vientre duro, redondo y tenso, como un tambor. Tignor estaba loco por ella, decía que era como una droga para él y que cuando estaban juntos no se saciaba jamás. Y a Rebeca, el que no tomara precauciones le indicaba que deseaba un hijo, tanto como ella. Rebeca no se había atrevido a preguntarle directamente si quería tener hijos, ni Tignor se lo hubiera preguntado a Rebeca, porque existía una curiosa reticencia entre ellos en aquellas cuestiones. Tignor hablaba con crudeza y usaba sin darle importancia palabras tales como coger, joder, mamar, coño, pero le hubiera avergonzado profundamente pronunciar frases como mantener relaciones sexuales, y hubiera sido tan incapaz de utilizar con Rebeca la frase hacer el amor como de expresarse en un idioma extranjero. Estaba bien que Rebeca se emocionara porque era un comportamiento normal en una mujer. ¿Me quieres, Tignor? ¿No es cierto? ¿Un poquito?, preguntaba Rebeca, lastimera como una gatita, y Tignor murmuraba, claro que sí, riendo, a punto de enfadarse. ¿Por qué me habría casado contigo, vida mía, si no fuera así? Su recompensa era y seguiría siendo el peso del hombre sobre ella. ¡Qué grande era Tignor! ¿Y cuánto pesaba? Era como si se le cayera el cielo encima, jadeante y agotado, y su piel, que era vasta y desigual, brillaba con una extraña clase de belleza. Rebeca creía que su amor por Niles Tignor duraría toda la vida, que siempre le estaría agradecida. No había necesitado casarse con ella, estaba segura. Podía haberla desechado como un pañuelo de papel después de usarlo, porque quizás era eso lo que Rebeca se merecía. En algún sitio entre sus cosas existía el certificado de matrimonio. Rebeca lo había visto, incluso lo había firmado. Sin el peso de Tignor manteniéndola inmóvil, atada, Rebeca estaría rota y desperdigada como hojas secas llevadas por el viento, y sin más importancia
de la que tienen las hojas secas zarandeadas por el viento. Estaba llegando a amarlo sexualmente. Obtenía de él un fugaz placer sexual. No era la poderosa sensación que Tainor parecía experimentar y que lo dejaba aniquilado. Rebeca no quería sentir nada tan intenso. No quería estallar entre sus brazos. No quería lanzar alaridos como una criatura herida. Era el peso del hombre lo que quería. Eso era todo. Y la repentina ternura de Tainor mientras se abandonaba al sueño en sus brazos. Su primer hijo sería varón, esperaba Rebeca. Niles hijo, lo llamarían. Si fuese chica, Rebeca no tenía ni idea. De aquí para allá, porque el negocio de la fábrica de cerveza era salvajemente competitivo. En calidad de representante, Tainor ganaba un sueldo base, pero el dinero de verdad salía de las comisiones. Rebeca no tenía ni idea de cuáles eran los ingresos anuales de Tainor. Preguntárselo se le habría pasado tan poco por la cabeza como preguntarle a su padre cuáles eran los suyos. Y desde luego, si se lo hubiera preguntado, Tainor no se lo habría dicho. Se hubiera reído en sus narices y, posiblemente, si lo hubiera hecho cuando no estaba de humor, podría haberle dado un bofetón. Podía abofetearla por salirse de madre o por hacerse la lista con él. Tainor nunca le pegaba con fuerza, ni con el puño cerrado. Tainor hablaba con desprecio de los hombres que golpeaban a las mujeres de aquella manera. En una ocasión, Rebeca, ingenuamente, quiso saber cuándo la llevaría a conocer a su familia. Y Tainor, encendiendo un cigarrillo, se rió de ella, divertido, y dijo: «Los Tainor no tienen familia, cariño». Luego se quedó callado y unos minutos después, bruscamente, se volvió hacia ella y le dio una bofetada con el revés de la mano, al tiempo que le exigía saber con quién había estado hablando. Rebeca respondió tartamudeando que con nadie. «Si alguien habla contigo sobre mí o te hace preguntas acerca de mí, vienes a contármelo, cariño, y lo dejas de mi cuenta». Tal como Rebeca se había jactado ante Katie y Laverne en su carta, Tainor era sin duda un marido generoso. Lo fue durante el primer año de su matrimonio. Mientras estuvo loco por ella, le compraba regalos, objetos de bisutería, perfumes, vestidos y ropa interior estimulantes, prendas sedosas que lo excitaban solo con verlas, mientras Rebeca las sacaba de sus envoltorios de papel de seda para sostenerlas pegadas a su cuerpo. «¡Ay, Tainor! ¡Qué bonito! Muchas gracias». «Póntelo, cariño, vamos a ver qué tal te sienta». Y cómo le gustaba provocarla. Que Rebeca hubiera tomado una copa o dos la ayudaba a ponerse en sintonía. Esparcir dinero sobre la cama en su habitación de hotel, como había hecho en Bridgetown, fue algo que repitió en Binghamton, Lake George
escoger, sacar billetes de la cartera, arrojar al aire billetes de 10 y $20, a veces incluso de 50, para que revolotearan y cayeran como mariposas heridas. Para ti, gitanilla, ahora eres mi esposa, no mi puta. Rebeca lo sabía, se había casado con ella, pero no le había perdonado el insulto, la idea de que a él, a Niles Tignor, alguien lo pudiera ver como un hombre que necesitaba pagar a las mujeres para acostarse con ellas. Un día le haría lamentar aquel insulto. ¡Qué inquieto era Tignor! Se trataba casi de una reacción física, como un sarpullido que le picara. Siempre, pocos días en un lugar, a veces solo una noche, la peor época, el final del año, la denominada temporada de fiestas. Desde mediados de diciembre hasta el día de Año Nuevo, el negocio de Tignor prácticamente se paraba. Eso sí, beber se bebía mucho, y Tignor había arreglado las cosas para alojarse en el Hotel Buffalo Statler. Tenía amigos en la zona de Buffalo y de Niagara Falls con quienes beber y jugar a las cartas, aunque, de todos modos, estaba más aburrido que una mona. Rebeca había aprendido a no irritarlo diciendo algo inconveniente o estorbándolo. Bebía con él en las primeras horas de la mañana, cuando no conciliaba el sueño. A veces lo tocaba con suavidad, con el cuidado de una mujer que toca a un perro herido que podría volverse contra ella, gruñéndole, acariciándole la frente febril, el tieso pelo metálico, de una manera amablemente burlona que a él le gustaba, convirtiendo a Niles Tignor en un enigma para sí mismo. Tignor, eres un hombre que viaja todo el tiempo porque está inquieto, o te has vuelto inquieto porque viajas todo el tiempo. Tignor frunció el ceño, reflexionando sobre aquello. Dios del cielo, no lo sé, las dos cosas quizá, para añadir, después de una pausa. Pero también la tuya es una rareza errante, ¿no es así, Rebeca? A veces, cuando acaban de llegar a un hotel, Tignor hacía o recibía una llamada telefónica y anunciaba a Rebeca que había surgido algo, porque tenía negocios aparte de los negocios y precisaba marcharse de inmediato. Su estado de ánimo en aquellos momentos era entusiasmado, excitado. Aquella sensación de urgencia en él le señalaba a Rebeca la conveniencia de retirarse, de aceptar que no regresaría durante algún tiempo y de no hacer preguntas. Negocios, aparte de los negocios, significaba asuntos que no estaban relacionados con la fábrica de cerveza Black Horse, había deducido Rebeca, porque más de una vez, cuando Tignor desaparecía de aquella manera, se recibía en el hotel una llamada para él desde la sede de la fábrica en Port Oriskany, y Rebeca tenía que dar la excusa de que estaba visitando amigos de la localidad y que se lo habían llevado de casa durante más de un día. Cuando Tignor regresaba y Rebeca le transmitía el mensaje, se encogía de hombros.
¿Y qué? A tomar por culo. Rebeca se sentía muy sola en ocasiones como aquellas, pero nunca dudaba de que Tagnor fuese a volver. En aquellos viajes improvisados no se llevaba la mayoría de sus pertenencias, incluida la gran maleta de cuero un poco rosada, pero nunca se olvidaba del revólver, siempre lo llevaba. Señora de Niles Tagnor. Le encantaba firmar con aquel nombre debajo de Niles Tagnor en el registro del hotel. Siempre le quedaba la zozobra de que un recepcionista o un gerente preguntara si Rebeca era realmente la esposa de Tagnor, pero nadie lo hizo nunca. Señora de Niles Tagnor había llegado a creerse muy espabilada, pero como cualquier esposa joven, se equivocaba a veces. Fue ella quien les dijo a Katie y a Laverne que Tagnor tenía tendencia a los celos. Rebeca suponía que eso significaba que la quería. Nadie la había querido nunca de aquella manera, pero había un peligro en ello. ¿Cómo acercar demasiado una cerilla a una sustancia inflamable? Porque Tagnor no era una persona acostumbrada a compartir las atenciones de una mujer con otros hombres, aunque le gustaba que los hombres mirasen a Rebeca y con frecuencia la llevaba con él a restaurantes, bares y tabernas para que le hiciera compañía. No le gustaba, sin embargo, que Rebeca mirase a otros hombres, incluso amigos suyos. Sobre todo, no le gustaba que Rebeca hablara o se riera más que brevemente con tales hombres. Un hombre tiene una idea cuando te mira, y tú eres mi mujer y esa idea es mía. Se suponía que Rebeca tenía que sonreír al oír aquello, pero sin dejar de tomarse en serio la advertencia. Aunque a Tagnor le resultaba aún más perturbadora la posibilidad de que Rebeca se comportara amablemente con desconocidos a sus espaldas. Podía tratarse de otros clientes varones del hotel, empleados, incluso botones de raza negra, cuyas caras se iluminaban cuando veían al señor Tagnor, que siempre les daba propinas generosas. Si alguien saca los pies del tiesto contigo, chiquilla, me lo vienes a contar. Ya me encargaré yo de resolverlo. ¿Y qué sería lo que harías? Rebeca pensó en los puños de Tagnor golpeando al indefenso, Baumgarten rompiéndole la cara como si se tratara de un melón. Pensó en el revólver con la culata de madera. No parece que viva usted por los alrededores. Un individuo con una chaqueta y una gorra de color azul marino, esta última muy calada sobre la frente, había venido a sentarse junto a Rebeca en la barra en una cafetería de Hammond, o quizá fuese Potsdam, una de las pequeñas poblaciones al norte del estado, en el invierno de 1955. Rebeca sonrió al desconocido de refilón, sin intención de sonreír en realidad. Es cierto, no vivo aquí, dijo, el codo del otro junto a su brazo en la barra, y él
inclinándose hacia la palma de su mano, el rostro incómodamente cerca del de Rebeca y a punto de preguntarle algo más, cuando ella se volvió con brusquedad, dejó $1 sobre la barra para pagar el café y salió deprisa del establecimiento. Estaban en febrero, el cielo como una pizarra en la que se han borrado mal los trazos de tiza. Una nieve ligera caía sobre un río cuyo nombre Rebeca no recordaba, como tampoco, dado lo nerviosa que estaba, habría recordado el nombre de la ciudad en la que se detuvieron por espacio de varios días. Hasta aquella mañana había creído que podía estar encinta, pero al final le había llegado el periodo inconfundible, con retortijones, hemorragia y unas décimas, de manera que supo, esta vez no se lo tengo que decir a él. En la habitación del hotel se había sentido inquieta. Tainor no regresaría hasta la noche. Trató de leer uno de sus libros. También tenía su diccionario. Miró algunas de las palabras de su concurso de ortografía. Expurgar, profetizar, contingencia, incoado. Habían pasado tantos años. No era más que una niñita. No sabía nada. Era, sin embargo, un consuelo para Rebeca que las palabras inútiles para ella estuvieran todavía en el diccionario y fuesen a sobrevivirla. A la luz invernal que penetraba por las ventanas del hotel, se sentía sola e inquieta. La camarera no se había presentado aún para hacer la habitación y Rebeca extendió la pesada colcha sobre las sábanas revueltas que olían a sudor, a semen, al cuerpo vigoroso de Tainor. Tenía que salir. Se puso el abrigo y las botas. Anduvo bajo la nieve ligera que caía en la zona del centro de la ciudad próxima al hotel hasta que el frío la hizo tiritar. Se detuvo en la cafetería para tomar algo caliente y se hubiera quedado en la barra disfrutando de la atmósfera tibia de no haber sido por el individuo de la chaqueta azul marino que se le acercó. Un hombre tiene una idea. Y en la calle sucedió que miró para atrás por encima del hombro, vio al individuo tras ella y se preguntó si la estaba siguiendo. Le pareció entonces que lo había visto o a alguien que se le parecía mucho en el vestíbulo del hotel mientras ella cruzaba desde el ascensor hasta la entrada principal. Podría ser que la hubiera seguido desde el hotel. ¿Era eso lo que había hecho? Tenía solo una impresión muy vaga de él, entre los 30 y los 40 quizá. El hombre apresuró el paso cuando lo hizo ella. Dobló bruscamente una esquina, cruzó una calle lo bastante lejos detrás de Rebeca como para que ella no lo hubiera visto, de no estar pendiente de localizarlo. Una idea. Un hombre tiene una idea. Rebeca se alarmó, aunque sin llegar a asustarse. Caminó más deprisa. Empezó a correr. Los peatones la miraron, curiosos. Sin embargo, qué agradable correr bajo la nieve ligera, haciendo entrar aire frío, cortante,
hasta lo más profundo de los pulmones. Como había corrido de adolescente en Melbourne, corría ahora en Potsdam o en Hammond. Entró a ciegas en una tienda de ropa para mujer y le dio una sorpresa a la dependienta al salir de inmediato por la puerta de atrás. Luego regresó al hotel. Había evitado al hombre de la chaqueta azul marino. No pensó más en él, excepto que, por la noche, al entrar en la cervecería del hotel para reunirse con su marido, vio al hombre que la había seguido con Tainor en la barra. Hablaban y reían. El otro no llevaba la chaqueta azul marino, pero Rebecca tuvo la seguridad de que era él. Una prueba. Tainor me ha puesto a prueba. Rebecca no lo supo nunca. Cuando se reunió con su marido, se había quedado solo. El otro se había esfumado. Tainor estaba de humor cordial, expansivo. Debía de haber tenido un buen día. ¿Cómo está mi chiquilla? ¿Has echado de menos al viejo de tu marido? Esta vez era un hecho, no una simple conjetura. Al despertarse una mañana, sus pechos le produjeron una sensación de pesantez y los encontró anormalmente sensibles. El vientre lo sentía hinchado y un hormigueo por todo el cuerpo, como de una débil corriente eléctrica. En la cama y en brazos de Tainor no se atrevió a despertarlo, a susurrarle su aprensión, porque, de repente, Rebecca tuvo miedo. Sintió como si la hubieran empujado hasta el borde de algo, como un precipicio, como si se estuviera arriesgando demasiado. La respuesta de Tainor fue una sorpresa para ella. Había esperado que reaccionara con un gruñido de desaprobación, pero no fue así. Se despertó por completo y se puso a pensar. Rebecca sentía agitarse su cerebro con ideas y luego no dijo nada. Se limitó a besarla. Un beso intenso, húmedo y agresivo. Le amasó los pechos, le chupó los pezones, muy sensibles, y Rebecca hizo una mueca de dolor. ¿Qué te ha parecido eso?, susurró Tainor. ¿Quieres más? Rebecca lo abrazó con fuerza, desesperadamente. Querida Katie y querida Laverne, tumbada en una cama de hotel, escribía en el papel de cartas del establecimiento. Uno de los vasos de Borbón de la noche anterior, casi vacío, en la mesilla de noche. Tengo una noticia estupenda. Estoy embarazada. Tainor me ha llevado a un médico en Port Oriskany. Dice que el bebé llegará en diciembre. Estoy emocionadísima. Rebecca releyó lo que había escrito a las amigas que estaban tan lejos y que cada vez se volvían más imprecisas para ella, y añadió: Tainor también quiere que llegue el niño. Dice que si eso me va a hacer feliz, también él lo quiere. De nuevo releyó la carta y la rompió con asco. Era cierto, tal como Jacob Schwartz había afirmado, las palabras son mentiras. Ahora estaba embarazada y se sentía muy a gusto. Incluso lo que suele llamarse mareo matutino se convirtió en algo familiar.
tranquilizador. El médico había sido muy amable, le había dicho lo que iba a pasarle etapa por etapa, y la enfermera le había dado un folleto. Ni por un momento parecieron poner en duda que fuera la esposa de Niles Tagnor. De hecho, los dos conocían a Tagnor y se alegraron de verlo. Rebecca estaba en la cama, acurrucada junto a Tagnor y diciéndole: «Vamos a necesitar un sitio donde quedarnos, Tagnor, por el bebé, ¿no te parece?». Y Tagnor dijo con su voz afable entre sueños: «Claro, cariño». Y Rebecca añadió: «Porque seguir parándonos en hoteles como hacemos ahora, eso sería duro, con un bebé diminuto». Era una señal de su embarazo que Rebecca dijera bebé diminuto. Empezaba a hablar y a pensar en media lengua. Diminuto. Se aplastó la boca con el puño para no reír. Un bebé diminuto sería del tamaño de un ratón. En aquellas conversaciones amorosas con Tagnor, cuando estaban medio dormidos, no decía nunca hogar. Sabía la cara que pondría Tagnor al oír aquella palabra. Y sin embargo, no se podía saber lo que iba a hacer Tagnor. Sorprendió a Rebecca al decir que, en cualquier caso, había estado pensando en alquilar un apartamento amueblado para ella en Chautauqua Falls, cerca del canal, en el campo, donde había tranquilidad. Sabía de un sitio. El bebé y tú vivirán ahí, y papaíto iría cuando pudiera. Tagnor hablaba con tanta ternura que Rebecca no tuvo ninguna razón para pensar que aquello fuese el fin de nada. Tumbada en una cama de hotel y escribiendo una carta en el papel del hotel, un vaso de Borbón en la mesilla de noche, tan delicioso, a la luz de la lamparita con pantalla, ya no estaba tan sola cuando se marchaba Tagnor. Ahora que tenía al bebé tan a gusto dentro de ella, con aquella carta estaba dispuesta a trabajar todo lo que hiciera falta. Haría un borrador y luego lo pasaría a limpio. 19 de abril de 1955. Querida señorita Luther, le mando este pequeño regalo de Pascua. Pensé en usted cuando lo vi en una tienda aquí en Schenectady. Espero que lo pueda llevar con su abrigo o su vestido de Pascua. El nácar es muy hermoso, creo yo. Me parece que no le he dicho nunca que me he casado y que no vivo ya en Melbourne. Mi marido y yo vamos a poner casa en Chautauqua Falls. Mi marido es Niles Tagnor, un hombre de negocios que trabaja para la fábrica de cerveza Black Horse, de la que sin duda ha oído usted hablar. Viaja con frecuencia por cuestiones de negocios. Es un hombre de más edad, bien parecido. Vamos a tener nuestro primer hijo en diciembre. Cumpliré los 19 dentro de 3 semanas. Ahora ya soy toda una persona mayor. Era una chica muy ignorante cuando empecé a vivir con usted y no fui capaz de apreciar su amabilidad. A los 18 habría dejado de estar bajo la tutela de las autoridades, incluso aunque no estuviera casada, de manera que sería del todo legal que, señorita Luther,
Hay algo que tengo que decirle, pero no encuentro las palabras. Estoy avergonzada de... Siento tanto que... Espero que se acuerde de mí en sus oraciones. Querría... Sandeces. Le había costado casi una hora tartamudear aquellas frases inacabadas y al leerlas sintió repugnancia. Qué estúpida resultaba, qué infantil. Había tenido que mirar hasta las palabras más sencillas en el diccionario y con todo y con eso había cometido una falta de ortografía. Rompió la carta en varios trozos. Más tarde envió a la señorita Luther el broche de nácar con una tarjeta de Pascua de su amiga Rebeca. El broche tenía la forma de una pequeña camelia blanca y a Rebeca le parecía muy hermoso. Le había costado $20. $20. Si mamá lo supiera. No incluyó la dirección del remitente con el paquetito para que la señorita Luther no pudiera responder dándole las gracias, por lo que Rebeca no sabría nunca si su antigua profesora había escrito para agradecerle el broche. Señora Tagnor, es un placer. Eran hombres corpulentos, afables, como Tagnor, y a quienes no querrías contrariar. En los bares y en las cervecerías de los hoteles bebían con Tagnor y tenían el mismo aspecto y se comportaban como otras personas que acompañaban a Tagnor cuando bebía, pero eran policías, no de los que llevan uniforme, como explicaba Tagnor. Rebeca no estaba enterada de que había agentes de policía que no llevaban uniforme. Eran de categoría superior, detectives, tenientes. Aquellas personas se relacionaban sin dificultad con otras personas. Eran buenos comedores y bebedores. Se hurgaban los dientes reflexivamente con palillos de madera colocados en un vasito de licor sobre los mostradores junto a manitas de cerdo en escabeche y aros de cebolla fritos. Preferían los puros a los cigarrillos y preferían la cerveza Black Horse que les salía gratis siempre que Niles Tagnor la bebiera también. Se mostraban respetuosos con Rebeca, a quien nunca dejaban de llamar señora Tagnor, con algo así como un conato de guiño a Tagnor por encima de la cabeza de Rebeca. Han conocido a otras mujeres que iban con él, pero nunca una esposa. Rebeca sonreía al pensar en ello. Era tan joven, condenadamente guapa. Sabía qué era lo que estaban diciendo, dándose codazos unos a otros, envidiosos de Niles Tagnor, que era su amigo. Si llevaban pistola dentro de su abultada ropa, Rebeca nunca se la vio. Si Tagnor llevaba alguna vez su revólver, nunca se lo vio. Capítulo 37.